Hola amigos, bienvenidos a Relatos en la Ventana. Hoy os voy a leer a Sofía de la Vega, que es su primer libro de relatos. De los potrillos nacen ríos. Esta autora es muy joven y responde un poco a la tendencia que estamos leyendo últimamente en el canal, que son autores argentinos, pero no del gran conurbano de Buenos Aires, sino más bien del interior, que tienen temas más rurales, más como pegados a la tierra. Y esta autora nos gusta por eso. Sofía de la Vega tiene 3 libros de poesía publicados y es la organizadora principal del Festival Internacional Literario de Tucumán. Bueno, pues os voy a leer uno de los cuentos que forman parte de este libro, en concreto el que se llama Fósil de Sirena. No encuentro mi pierna, no la encuentro. Hace un ratito nomás andaba por aquí. Era la porción de pielcita que se dejaba ver entre el dobladillo blanco del delantal y los zapatos de cuero, o más bien el fragmento en movimiento que daba prueba de mi vida. La pierna resultó ser muy educada, porque me dejó el zapato cerca del codo. La verdad es que no lamento tanto quedarme solo con la izquierda. Mis piernas no me gustaban, eran como las de la Miguela, mi abuela materna, así me decía mi mamá. Blancas y brillantes, de muslos redondos, duras de estar tan plantada en la tierra. Empezaron a crecer más que el resto de mi cuerpo, tanto que las miraban a ellas y no a mí. Seguro que se aburrió. No es que se haya espantado por el desplome del techo, sino que ha decidido por fin dejarme. Yo, por mi parte, no me quejo, no me quiero mover tanto, después de todo los brazos siempre me han gustado más. La pierna hasta ahora había sido leal, eso sí, larga para sostener mi casi 1,80. Por suerte soy menuda de arriba, tetas pequeñas para equilibrar con las caderas. Creo que a la pierna le gusta una sola cosa, y yo dele limpiar, alzar hijos ajenos, estar frente al pizarrón, hacer las compras, cocinar así, embrutecida. Ya desde los 13 me avisaron que me tenía que hacer cargo de todo porque la mamá no iba a volver. Más arriba de mí, nadie. Abuelos no había, y mi padre era un pedazo de tronco hueco. Cuando le hablaba, mi voz rebotaba en su cabeza y la respuesta era la de las lechuzas. Además de ir a la escuela, me tuve que encargar de la organización de la casa, de las necesidades de mi hermana más chica y de la panadería de mi familia. Mientras, mi padre era un fantasma que tenía que viajar a la capital por trámites. No había tiempo para mis cosas, me hice alta de golpe. Ahora todo está un poco mejor. Yo estoy lejos de ese lugar y sepultada entre los escombros. La pierna no es muy paciente, se ve. La otra sí, está ahí, un poco amoratada, pero no me duele, la toco y la siento, está doblada que parece un caracol. Todo el cuerpo tieso en esas posiciones extrañas que tienen las imágenes de los santos en la iglesia. Distingo una chapa, un pedazo de mampostería, mi cuerpo casi de víbora, todo, menos la pierna derecha. El aula no parece el aula sino un desierto después de una guerra, todo es gris y las partículas de polvo y arena suspendidas brillan sobre mis ojos. La pierna quizás no entendió lo que había sucedido, nunca ha sido tan fuerte el viento. La primera vez que sopló la tierra fue unos meses antes de la desaparición de la mamá, y yo estaba afuera atendiendo la ropa y por unos segundos los oídos se me taparon, las hojas de los árboles se movieron, el viento no decía basta. Tiré la canasta con la ropa húmeda y me puse a escuchar los árboles que ahora eran olas. Ese ruido había sido una orquesta, el de hace un rato una bomba. En aquel tiempo teníamos una planta de mango, las frutas maduras comenzaron a estallar cerca de mí, como misiles empalagosos. Por eso desde la cocina la mamá gritaba que entrara a la casa, que podía perder un ojo con la caída de la fruta. Pero yo no me movía, a mi alrededor sentía el concierto de las hojas. Era un sonido nuevo, me aturdía, el sonido del movimiento de copas de árboles rozándose entre sí, tocándose por primera vez. La mamá seguía gritando, y yo cerré los ojos hasta que uno de los mangos cayó a pocos metros de mi pierna derecha. Había explotado bastante cerca en realidad, y como si me hubiera alcanzado el resto de una vida, el líquido amarillo y pegajoso comenzó a deslizarse sobre mis piernas. Con las piernas enfrutadas me fui a la galería de la casa para que la mamá dejara de gritar. Resguardada de los mangos, limpié con mi dedo y seguí el rastro que el líquido iba dejando desde mis muslos hasta las medias blancas que comenzaban a mancharse. Mis piernas se estamparon de brillo, había un río sobre ellas que se abría en diferentes direcciones. Cuando ya se había secado, agarré el mango que prácticamente había perdido su cáscara y comencé a comerlo sentada, con las piernas abiertas para no seguir manchándome. Al terminar fui adentro para sacarme lo meloso.
Ahí me di cuenta de que el vendaval había llegado al interior, donde el piso estaba lleno de tierra y hojas del patio. Mamá ya barría canturreando, mientras mi padre, don Justo, entraba corriendo para saber si estábamos bien. Lo que daría porque un mango me salpicara en este momento, por ese dulzor picante en la lengua en vez de la arenilla que quiebra la garganta. También daría lo que fuera por escucharla una vez más a la mamá. La otra vez que sentí el viento, la pierna era pierna, y la mamá ya era un murmullo. Quizás había soplado más veces, pero no lo había sentido. La falta de la mamá me había hecho más sensible. Siempre estaba esperando que venga por atrás y diga mi nombre. Será por eso que cuando escuché el estruendo de la vajilla cayéndosele a la cena, se me acomodaron las ideas y me di cuenta de que el cielo estaba descontrolado. No había nadie en casa, mi hermana estaba en la escuela y el papá quién sabe dónde. El viento golpeaba los vidrios como reclamándome algo. Me acordé de nuestro Tero y salí a buscarlo. El papá lo había traído de uno de sus viajes de cacería y desde hacía unos meses el Terito custodiaba el hogar, era nuestro perro guardián. No dejaba que nadie entrara sin permiso. Si osaban hacerlo, el Tero los perseguía con el pico a centímetros de los ojos. Cuando salí, el vendaval lo sacudía todo. El Tero ya no estaba. Los árboles me aturdían otra vez. ¿Será que esta pierna se habrá ido en busca del Tero? Las patas de ese pájaro, aunque finitas, son lo que hacen ser lo que es, son lo que lo diferencian de otras aves, son el sostenimiento. Pero ese día la firmeza del Tero no alcanzó. El cielo se oscureció más aún y quedé encerrada en un cono que la ventisca armó alrededor de mi cuerpo. No podía ver ni escuchar, pero sentía que el aire me daba la mano. Mi cuerpo se abrió y cada uno de mis huesos empezó a crujir. Escuché al Tero gritar y por un segundo se me permitió abrir los ojos. Lo vi lejos, mirándome por última vez. Duró unos segundos y a pesar del sonido crocante salí casi ilesa, solo la pierna derecha se me había dormido. No como ahora, que de tan despierta la pierna me ha dejado. Pienso si otro viento no la puede traer de vuelta. Tenía un hormigueo que me desesperaba, así que me quedé un rato más quieta mirando el desorden que había provocado el vendaval. Cuando el hormigueo desapareció, la pierna volvió a su musculatura cotidiana y siguió junto a su compañera. Al rato apareció don Justo, también entero, pero con el dedo gordo del pie morado. Se le había caído una leña del horno de la panadería. El dedo para mí había quedado precioso. Parecía que se lo había pintado. Al principio era lila y luego se fue oscureciendo hacia un negro violáceo. La uña traslúcida dejaba ver la sangre dura y aplastada. Me preocupé por su dedo, no quería que la uña se le caiga. Me gustaba frágil como un dedo que habla con los muertos. Así pasaron semanas, casi 2 meses, y la uña seguía violeta, ya sin dolor, un poco levantadita, pero en su sitio, parecía que no quería irse. Esta pierna mía está sola. Estoy acostada y veo el polvo que se va sentando en el delantal, los zapatos. A los brazos no los veo enteros, pero sí el codo de uno y la mano de otro. Ahí están, tiesitos. Me pregunto cómo me vería desde arriba. Pienso que debo ser como el fósil de una sirena. La pierna derecha hoy estaba rebelde, me estaba anunciando que se iría. Ya camino a la escuela me tropecé varias veces, como si no quisiera avanzar. Hago el mismo camino cada año, desde que me mudé por sugerencia de las tías. Por su intercesión me nombraron maestra de primer grado en una escuela, muy chiquita, pero algo era algo. La cabeza del papá estaba en cualquier lado. Parece que lo morado del dedo había empezado a subir y cada vez era más difícil hablar con él. Me tuve que ir. Es lindo estar sola, más lindo es hacer lo que a una se le viene la gana y para eso me falta mucho. Ser maestra es seguir siendo un poco hija, ahora observada por los dueños y directivos que se comunican con las tías. Por eso la pierna hizo lo que hizo, para mí que se resignó. Se dio cuenta de que la cosa no iba a cambiar, entonces me abandonó. Cuando una se va de su hogar, extraña hasta lo feo. Pienso siempre en la panadería, alguito tenía. Los otros panaderos me decían doñita y me trataban con educación. Nunca se hicieron los pícaros conmigo, ni llegaban tarde al trabajo. Eso que el primer año después de la muerte de la mamá, don Justo me dejó sola. Decía que tenía que atender cuestiones administrativas o de herencia, o se iba a cazar con su grupo de compadres. En esa época tenía la sensación de que la piel se me estaba cocinando de a poco por estar tan cerca del horno, me estaba convirtiendo en un pancito. Mis cachetes estaban casi siempre tibios y rojos, ásperos por la sequedad de ese ambiente calefaccionado.
mi pelo ondulado grasiento por la transpiración de la frente, las piernas cansadas y robustas que trataba de tapar a pesar del calor. Está atardeciendo, no sé cuántas horas habrán pasado, 2, 13. Saqué corriendo a los chicos cuando noté que la mesa estaba prácticamente saltando. No somos muchos en el grado, son 8 nenas y 7 nenes, eso sí, muy pequeños, como pajaritos del monte son. La escuela es un pasillo, hay pocos grados y todos los chicos medio mezclados, en este pueblo no hay nada. Solo viene una vez a la semana un tren, en parte me eligieron en esta escuela por eso. Mi otra pierna ha empezado a latir, la que decidió quedarse debe ser que extraña a la otra. El aula sigue levantando polvo, y los rayos del día que acaba pasan por la ventana. Mi cuerpo está expectante, estamos a un mes de que terminen las clases, a un mes del verano, y el techo no ha resistido el soplido de la tierra. La pierna un día decidió que nos íbamos a volver amigas. Creo que fue a partir de que se me vino la sangre por primera vez, cuando empecé a pasar más tiempo sola. Padre estaba cada vez más ensimismado, el violeta no se le iba, tomaba más de su cuerpo. Cuando yo trataba de decirle algo me encerraba en la casa y se llevaba las llaves. Las tías me ayudaban, le habían hecho prometer a don Justo que iba a terminar la escuela, pero igual debía seguir con los trabajos en la panadería y ama de casa. A mi hermanita se la había llevado otra tía, con más tiempo y ganas de ser madre. Yo le mandaba cartas, era mejor que esté allá en la ciudad, con restaurantes y fiestas. En nuestro pueblo no había posibilidad, estaba lleno de gente con las pupilas vacías, con todo a medio hacer. Las cosas empezaron a cambiar el día que se instaló un molino que se dedicaba a la elaboración de fideos, y ahí llegaron muchos trabajadores que no eran del pueblo. Yo pasaba todas las mañanas por la fábrica, que me quedaba cerca de la panadería. Habían llegado en primavera, cuando a la pierna le gustaba caminar, estaba fresca, atlética y un poco sudorosa, así que iba de pollera. Cruzaba de vereda para poder saludar de lejos, con la mano, a los trabajadores del molino, porque me daban un poco de miedo los desconocidos. Pero un día me choqué con uno que estaba bajando del camión. La firmeza de mis piernas hizo que yo quede en pie y él en el suelo. Los de frente se rieron y dijeron su nombre. Así lo conocía Juan. Siento que el cuerpo me late y cada latido me acerca a las cosas, me lastima. Las clavículas rozan los restos de un banco de madera. Mi ombligo parece estar apoyado en algo metálico y frío que me eriza la piel. Más abajo hay un poco de aire, lo que hace que el polvo se meta entre mi pierna y el espacio que dejó la otra. Hace un tiempo me pasó algo parecido acostada sobre la tierra. Me gustaba alargar los caminos de ida y vuelta a casa, sentir un rato más el viento. Eso fue hace 2 años, ya me peinaba con el pelo suelto y no me cubría las rodillas como antes. Las piernas de la Miguela ya no eran lo que son ahora, no me daba cuenta lo que pasaba con ellas. Lo que sí sé es que la pierna me ha enseñado mucho. Una noche, ya cerca del verano, mi padre me pidió que fuera a lo de mis tías a retirar unos frascos de dulce de cayote que habían hecho para vender en la panadería. Las tías estaban un poco alejadas del centro, así que fui en bicicleta. La noche era cálida, no había viento, pero el movimiento de mis piernas hacía volar mi pollera. Cuando estaba llegando a la casa de las parientas, mis piernas no quisieron detenerse. Pasé de largo, seguí andando. Necesitaba que esa sensación fresca nunca se me vaya, y cerré los ojos. Me acordé del chico que cargaba los camiones en el molino de fideos. A Juan me lo había cruzado varias veces después de nuestro incidente. Nunca me miraba a los ojos. Tenía el pelo castaño oscuro y sus ojos eran verdes como el cerro en enero, como la lechuga recién traída del mercado, como las cotorritas chillonas de la plaza que echaban a volar apenas te acercabas. Hasta que un día me miró. Juan estaba recibiendo unos pedidos. No me podía prestar atención, así que lo llamé por el nombre. Su cara salió entre los cartones y por unos segundos cruzamos miradas, bajó por mi cuello, pecho, cadera, piernas, pies, hasta el piso, y ahí nomás se quedó. Era la primera vez que decía su nombre en voz alta, así que dije Juan varias veces mientras caminaba a casa. Me subí en la bicicleta y su cara se disolvió en el aire. Mi pollera flameaba sobre la bici y el viento me acariciaba las piernas. El ruido de los grillos y coyullos me puso en otra sintonía. Bajaba y subía de la bicicleta mientras andaba, me apoyaba de tal forma que la bombacha se me corría un poco con el roce de la silla, entonces me sentaba y paraba una y otra vez hasta que una sensación entre irritante y placentera llegó con mucha profundidad. Pensaba en el verde y en la temperatura del pasto mojado, me pregunté si el rocío ya había caído a esa hora de la noche. Necesité parar y tirarme en cualquier jardín.
Anduve una cuadra más y encontré una casa que hacía mucho estaba deshabitada, al parecer en venta, porque el pasto estaba relativamente cortado. Se encontraba en su momento esponjoso, listo para arrullar a quien se acostara en él. Así que ahí me tiré, abrazada por gotitas invisibles que humedecían mi ropa, la camisa, el corpiño, la pollera y lo demás. Sentí el olor de lo verde, el frío del rocío, me di vuelta, así todo mi cuerpo absorbía los restos de agua. Me quedé boca abajo por unos segundos y metí la mano entre las piernas, el pasto abrazaba todo mi cuerpo como si por primera vez me tocaran, como los árboles el día del vendaval, y me dejé hundir con el suelo. Me pinchaba, pero eso generó una sensación aún más placentera, hasta que me quedé dormida. Estoy somnolienta, incómoda pero tranquila, en sintonía con la incertidumbre de la reacción de mi cuerpo, con la pierna que no vuelve, con el silencio. Mejor recordar, cuando me desperté esa vez ya era de día, la gente caminaba a sus trabajos, las mujeres barrían las veredas, los chicos caminaban con sus guardapolvos. Tenía la cabeza abombada, vi mis piernas llenas de pastitos pegados y me desesperé. Nunca había pasado una noche fuera de casa. Agarré la bici y me fui directo a la panadería a trabajar, pensando qué le diría a don Justo, preguntándome si había hablado con mis tías o si había alguna posibilidad de mentir que había pasado la noche ahí. Llegar transpirada no ayudaba, entonces disfruté del camino. Nunca andaba por la mañana en esa zona del pueblo, la luz era débil, pero las personas se veían fuertes, los niños bien alimentados. Me paré en el cruce de la avenida principal para que pasen unos camiones y me sorprendí al ver a Juan levantando su mano a lo lejos. Me saludaba. No le devolví el saludo y ahí sí pedaleé lo más fuerte que pude. Cuando llegué a la panadería no dije una palabra, entré con la misma parsimonia y ropa del día anterior. Mi padre estaba en el lugar que ocupaba yo todos los días, en la caja, controlando el cambio con la mano toda morada, haciendo contraste con los billetes. De pronto se abrió la puerta de la tienda y aparecieron mis dos tías diminutas, nunca salían de su casa, llorando, con los pañuelitos empapados debajo de la nariz, me abrazaban y besaban como si me hubiera pasado algo. Con un hilo de voz, don Justo me dijo que me habían visto de noche, que tenía que agradecer estar viva, y que a partir de ahora yo viviría con mis tías, que tenía que ayudar en esa casa con el sueldo que cobraba ahí, igual que cualquier empleado, y que iba a estar en la cocina, no en la caja como siempre. No tuve tiempo ni de contestar, porque después de ese discurso, con el revés de la palma morada, me dio una cachetada, pasó por mi lado y se fue sin darse vuelta. Yo quedé sosteniéndome el cachete con las dos manos. Me pica la pierna, me pregunto si la otra ya volverá o nos va a dejar tiradas a las dos. Esa pierna era muy pícara. Después del episodio de la bicicleta, me fui a lo de mis tías. Pasó el tiempo y me acostumbré a vivir con las señoras. Había más reglas, pero también más conversación, más comida, más distracción. Las piernas estaban como contentas y yo también, aunque me había quedado sin medio de transporte. Percibía algo que nunca había sentido y que quizás me había demorado en sentir con la muerte de la mamá. Quería hablar fuerte, reír hasta hacerme pis, ir a comer al lado del río, quedarme despierta toda la noche. Un día, cuando iba camino a casa de mis parientas, decidí detenerme un rato en el molino. Me quedé merodeando, ya estaba todo cerrado, no estaba Juan ni su pasto mojado. Pero en la esquina alguien me chistó. Era él, que me hacía un gesto con la cabeza, como invitándome a seguirlo. Lo pensé y casi por inercia avancé. Las piernas estaban tensas, pero caminaban, seguían el ritmo. Yo no estaba segura de si quería que Juan me viera así, toda sucia y pegajosa, pero era la primera vez que me hablaba y no sabía si sería la última. Llegamos a una casita que parecía ser suya, estaba dentro del barrio que habían construido para los molineros. Ahí todas las casas eran iguales, pintadas de rosa viejo con techo plano de chapa. Juan abrió la puerta y me hizo pasar. Había pocos muebles y estaba todo ordenado. Había olor a lluvia, aunque podía confundirse con ropa mal lavada. Me indicó una silla para que me sentara y me acercó un vaso de agua, se puso al frente y me miró. Sin llegar a emitir sonido, me pidió permiso y puso sus dos manos en mis piernas. Yo miraba el contraste de sus manos oscuras en mis rodillas, haciéndoles pequeños círculos que se transformaron en pellizcos, hasta que las manos fueron avanzando muy lentamente, frotándose contra mis piernas, mientras subían de a poco y se escondían primero bajo la tela de mi pollera, luego debajo de la tela de mi bombacha.
Solo hacíamos eso, sin besarnos, sin tocar otra parte del cuerpo. Ya es de noche y no tengo noticias de la pierna, la otra se está impacientando. Tengo un poco de miedo de que se vaya también. Se sale muy fácil, sin dolor y rápidamente. No es como cuando se te cae un diente o incluso una uña, es más bien como cortarse el pelo, pero sin la posibilidad de que vuelva a crecer. Fue con Juan que nos dimos cuenta de que mi cuerpo era diferente. Habíamos adoptado esta costumbre de vernos algunas tardes después del trabajo. Dejaba que él tocara mis piernas, lo hacíamos desnudos, pero seguíamos sin tocar otra parte de nuestros cuerpos, ni siquiera besarnos. Solo nos mirábamos y yo dejaba que él recorriera mis piernas una y otra vez. La sensación del pasto mojado permanecía en mí por unos días. Lo hacía durar hasta la próxima vez. No nos podíamos ver tan seguido. Mis tías iban a sospechar. Habían pasado un par de meses de nuestros encuentros cuando sentí el soplido de la tierra. Las nubes se amontonaron de golpe como si fueran parte de una carrera, y un silbido atravesó mi tímpano. Fui corriendo a lo de Juan. La puerta estaba abierta, quizás por el mismo viento, así que cuando entré la cerré con llave. Juan no estaba a la vista. Lo busqué en la otra habitación. Con el ventilador a máxima velocidad lo encontré tirado en la cama. No se había enterado nada por el ruiderío del aparato, y en cambio estaba comiendo uno de los mangos que caían por todo el pueblo. Le pedí que no se lavara las manos y que entrara rápidamente entre mis piernas. Cerré los ojos y de pronto estaba como hace unos meses, tirada en el pasto esponjoso, pero también sentí un hormigueo en la pierna, como aquel día que vi al tero a través del viento. Escuché un ruido, algo se despegaba. ¿Eran las manos pegajosas de Juan entrando y saliendo de mí? Abrí los ojos de golpe porque me quemaba abajo, y en ese instante vi cómo rápidamente la pierna volvía a su lugar. Se fue el calor, aunque la pierna latía. Juan no había visto nada. La pierna se había ido de mi cuerpo para tocarlo, estaba apoyada encima de su hombro. Él no dejaba de tocarme, bajó su cabeza y me besó por primera vez. Ahora también estoy con los ojos cerrados, pero no siento más que la sequedad de una construcción. Mi cuerpo late y me lo imagino blanco, pero no de mi blancura, que es más bien rosada, sino de una blancura gris, de lo que está ya vaciado. No sé si la pierna va a volver, pero la otra seguro se va a ir. Escucho unos ruidos, parece que están levantando chapas, y hay unos pasos de desierto, secos y tibios. No sé cómo lo hizo, pero esta vez el soplido de la tierra fue directamente hacia mí. Estaba dentro de la escuela cuando oí a los pájaros gritar junto al coro de los árboles rozándose. Les dije a los chicos que fuéramos a un lugar más seguro, era mejor el patio, que no tenía techo. Logré sacarlos, pero cuando volví a revisar que no había quedado nadie, la puerta se cerró, el viento entró por las ventanas y con una presión desde abajo derribó las paredes. La pierna empezó a hacer lo que quería. Igual era muy ubicadita la señora, siempre me daba cuenta de que no estaba porque la veía volver desde la ventana. Pasaba cuando estábamos tocándonos con Juan, o mientras dormía y me despertaba de pronto, o si estaba mucho tiempo sentada. En los momentos en que su utilidad pasaba a segundo plano, ella se iba a hacer de las suyas, vaya uno a saber qué cosas, pero nunca volvía igual que antes. A mí lo que me preocupaba era el vendaval. Venían anunciándolo en la radio y habían pedido que resguardáramos los autos, las mascotas, la ropa que teníamos afuera. El viento estaba pronosticado hacía unas semanas. Otro día sentí el repiqueteo de la lluvia en el techo. El cielo estaba gris, tirando a morado como el dedo de mi padre. Miré abajo y había un tero paradito como si nada. Pensé que seguía soñando. Me quise levantar y me caí. Estaba con una sola pierna. La otra, que solía salir de noche, todavía no había vuelto. Nunca había tenido problemas con sus huidas o lo que yo llamaba sus paseos. Decidí ir afuera como sea, ver al tero de frente. Logré sostenerme con los palos de escoba viejos de mis tías. Mientras avanzaba, las copas de los árboles se sacudían y chocaban. El ruido de los árboles de vuelta me aturdió, y las hojas y la tierra me envolvieron de tal forma que nublaron mi vista. El vendaval nunca había sido tan fuerte, y escuchaba cómo los autos corrían, la gente gritaba, y pedían que se encierren en las casas. También se sentía la sirena de la policía patrullando afuera. Me caí por la fuerza del viento, la pierna no volvía, y el tero no se movía, estaba tiesito. Arrastrándome, busqué acercarme a él, pero en cuanto estaba por llegar se dejó llevar por el viento. Es lo último que recuerdo, porque algo muy duro me golpeó la cabeza. Me desmayé. A las horas desperté en el jardín. Nadie había venido. Estaba sola.
Las tías se habían ido a visitar a sus comadres a otro pueblo por el día, por eso no corría peligro de que me vieran sin pierna, pero me preocupaba el que el viento la tirara muy lejos. Había perdido las escobas, así que tuve que arrastrarme al cuarto. Ahí la encontré en la cama, quieta, nunca la había visto así, como muerta. Me acosté y se acomodó sola en mi cuerpo. Se ve que esta vez se asustó, porque no volvió a salir hasta ahora. Estoy cansada ya, pero guardo esperanzas. Capaz aparece por la puerta o simplemente me duermo y ya está conmigo. Lo que necesito es agua, un mango o sentir al menos un poquito de pasto mojado. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Unos días? Me pregunto qué haré si vuelve, porque la última vez nos tuvimos que ir. Todo el mundo la había visto deambulando por el pueblo y Juan fue el que la agarró. Él, que nunca la había visto suelta, pero la había reconocido, la lavó y la trajo envuelta como un bebé. Tanto cuidado había tenido conmigo para después dejarme sola. Porque Juan se fue después del vendaval, como se había ido la mamá. La pierna era imprudente, andaba suelta, pero también porque sabía que a nadie le importaba. Entonces me vine a trabajar aquí, a una localidad a 200 kilómetros que no tenía maestra, ni fábrica, ni panadería. Todo estaba al empezar. Shh, parece que ahí viene alguien. Escucho cómo mueven los escombros, pero todavía no veo nada. No hay luz y mis ojos están resecos. Oigo con un poco más de atención y hay ruido de autos, gente, hasta de pájaros afuera. Da la sensación de que todo el mundo está entrando en la escuela. Ahora siento que alguien está en mi aula. No ha prendido ninguna luz, pero la presencia está cada vez más cerca de mí. También escucho una tos que no sé si es de la persona que está aquí o de alguien de afuera. Me comienzo a sentir más liberada. Primero corren una viga, después los escombros de los pies, de la pierna, de la panza, de uno de los codos, hasta que llegan a mi cabeza y siento que me tocan. Bueno, pues os he leído este magnífico cuento, Fósil de Sirena, de Sofía de la Vega, de su debut como de libro de relatos magnífico. Espero que os haya gustado.